Hola, bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde nuestros estudios aquí en Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Comenzamos rápidamente con nuestra entrevista en Colombia. La crisis en el país no cesa. El presidente Iván Duque cumple 3 años en el poder en medio de una crisis migratoria. Ha pedido ayuda en la región para aliviar la situación que vive el país en distintas fronteras, más actual en la frontera con Panamá. A eso se le suma la escalada de violencia en distintas regiones, causando un nuevo desplazamiento de ciudadanos por el auge de asesinatos, muertes y un proceso de paz que parece estar estancado, a pesar de que el presidente Duque dijo que la implementación de los acuerdos de paz se está cumpliendo. ¿Es así? Está con nosotros desde Bogotá Camilo Borrero, aquí lo ven, coordinador académico de CAPAZ, que es el Instituto Colombo-Alemán para la Paz en Bogotá, Colombia. Señor Borrero, muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. ¿Qué le preocupa más? ¿La crisis migratoria que vive Colombia en sus fronteras, por ejemplo ahora con Panamá, no solo con Venezuela, o la crisis migratoria interna que vive el país nuevamente? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que particularmente me preocupa más la crisis interna que estamos viviendo, derivado de muchísimos factores, entre ellos una implementación muy parcial del acuerdo de paz. Eh, por el contrario, la crisis migratoria externa, si se quiere, es algo que viene manifestándose desde hace varios años. Lo que hoy, por lo menos lo que se vive en relación con la frontera con Panamá, lo que hoy se tiene es, digamos, una visibilización mucho mayor de un fenómeno que estaba presente de tiempo atrás y que de alguna manera está integrado a estas rutas internacionales de trata de personas. Pero en términos de lo que es nuestro problema central, digamos, la implementación de la paz, lograr una convivencia pacífica, por supuesto que en los últimos días hemos visto señales muy preocupantes de desplazamientos internos producidos por ilegalidades, por falta de, digamos, inversión social en muchos de los territorios que han sido tradicionalmente espacios del conflicto y que hoy en día estaban digamos, siendo municipios sujetos de acciones en la implementación de la paz. Señor Borrero, interesante es que a usted le preocupa todo el desplazamiento interno, a nosotros también, pero internacionalmente y desde el punto de vista de afuera nosotros escuchamos más sobre esta crisis migratoria en las fronteras con Panamá, migrantes cubanos, venezolanos, haitianos que están varados en esta frontera y que están causando un verdadero dolor de cabeza al gobierno. Hablamos de pequeñas poblaciones de 10.000 personas que permanecen varadas en las playas, en casas, en poblaciones, ¿no? La situación es límite desde hace semanas, a pesar que estos migrantes solamente están de paso en su camino hacia Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede explicar usted esto? Yo lo que creo es que, digamos que de alguna u otra manera Panamá y esta zona, digamos, del Caribe colombiano son o se convirtieron de la noche a la mañana en un camino muy propicio para, digamos, lograr las costas de Estados Unidos. Colombia, como decía hace un rato, estaba integrada a estas rutas. Sin embargo, la pandemia y de alguna manera yo creo que ciertas condiciones de otros países de América Latina por el cierre de fronteras, pues convirtió la zona en algo mucho más atractivo. Y por supuesto, pues desde el año pasado, desde el año antepasado, está subiendo esta presencia de inmigrantes de muchas partes del mundo, pero especialmente, por ejemplo, poblaciones que son ajenas, si se quiere, a nuestra cultura, como poblaciones africanas, que son digo que son ajenas a nuestra cultura en el sentido que son muy fáciles de detectar en una población pequeña. Y en los últimos años, digamos, el gobierno de alguna manera se había hecho el de la vista gorda. Era un fenómeno en el cual es más fácil dejar transitar a los inmigrantes que tomar medidas de fondo porque pues son bastante complicadas y llevaban a la Cancillería pues a una acción concertada a nivel internacional, y nuestra Cancillería en las últimas épocas no se ha caracterizado propiamente por este tipo de acuerdos macro, salvo lo que tiene que ver con Venezuela. Lo que ha sucedido en los últimos meses, ya y días quizás, es que a esta población migrante que de alguna manera se había estabilizado,
por las rutas de Chile, especialmente de Ecuador, digamos, haciendo un tránsito un poco como en boomerang. Se ha aumentado enormemente el número de población haitiana y cubana, que ya algunos de ellos, por supuesto, hablan español, se mimetizan más con la población local, pero ha llegado a unos números tales pues, que ya se convierte en un drama humanitario. Tenemos en estos momentos, señor Borrero, usted dijo a causa de la implementación parcial de los tratados de paz, un auge de violencia en Colombia, especialmente en esas zonas apartadas, usted ya lo nombró, donde ha habido líderes sociales asesinados, masacres, atentados. ¿Una consecuencia de estos procesos de paz? Es una consecuencia de la no implementación adecuada de los procesos de paz y de alguna manera del no haber calculado lo complicado que es en general, digamos, llevar el Estado a las zonas marginales en Colombia. Eh, el desplazamiento interno en Colombia ha aumentado cerca de 200 a 300% en el último año, y eso es, digamos, el 85% de ese desplazamiento se está dando en una zona que aquí llamamos las zonas PEDET, es decir, los municipios que habían sido municipios muy impactados por la guerra y que hoy en día estaban digamos, en programas especiales para intentar llevar el Estado y de alguna manera transformar esas zonas. El hecho de que se esté dando estos, digamos, desplazamientos allí es producto del recrudecimiento o el renacimiento de muchas ilegalidades, especialmente asociadas a la minería ilegal y a el narcotráfico, pero que ambos a su vez son expresión simplemente de la sin salida social y económica en la cual se encuentran estas poblaciones, especialmente los jóvenes, y por lo tanto la única salida que les queda es, digamos, las economías ilegales, y los diferentes grupos en conflicto pues generan una nueva ocupación social que a su vez presiona a los campesinos y a quienes no se avengan pues a las reglas que ponen estos nuevos grupos, y se generan estos desplazamientos que hasta el momento son, si se quiere, microdesplazamientos, es decir, no hay unas rutas largas de desplazamiento hacia las capitales o hacia, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, como había sido en el pasado, sino hacia municipios, digamos, hacia los mismos municipios, y por lo tanto son estas pequeñas poblaciones las que están sufriendo una enorme presión por los confinamientos a los que los someten los actores armados ilegales. Y el Está bien. Estado, pues se ha... Dime. No, el Estado Se ha demostrado incapaz de manejar socialmente esta situación. Los proyectos, digamos, de implementación de la paz en esos territorios pues van muy lentos, no es que no se hayan propuesto, sí se han propuesto, pero van muy lentos, no hay un compromiso interinstitucional ni una buena, digamos, estrategia interinstitucional en relación con estos territorios, y adicionalmente a ello, pues, de alguna manera, la presión económica se ha ido, digamos, ampliando con este estallido social que se vivió durante los últimos meses en Colombia, y que ha obligado al gobierno digamos, a gestar recursos para zonas urbanas, con población también en situaciones muy complicadas de marginalidad por la pandemia, digamos, el aumento de la pobreza en Colombia. Entonces vivimos en una situación bastante compleja porque el gobierno tiene que atender al mismo tiempo el frente, si se quiere, urbano, el de las ciudades capitales, con una explosión de las juventudes y de mucha de la población afectada por la pandemia, afectada por la nueva pobreza, y al mismo tiempo este rezago y este recrudecimiento de la violencia en zonas rurales. O sea que estamos en un cóctel explosivo bastante complejo. Y usted que está monitoreando la paz, me pregunto, escucho por supuesto que este auge de violencia, claro que preocupa, pero es algo con lo que usted realmente contaba, teniendo en cuenta, según expertos, esta lenta implementación de los acuerdos de paz. Me gustaría dar un par de cifras con nuestro público: 54 masacres solo en el 2021, 92 líderes asesinados, 74 víctimas de violencia, homicidas durante las protestas, un diálogo social que no va ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Contaba usted con este auge de violencia?
Pues en realidad sí, lo venimos anunciando desde tiempo atrás. A esas cifras que tú dices, podría aumentarse, por ejemplo, el hecho del relativo gran fracaso en las estrategias de sustitución de cultivos, porque el gobierno no las ha impulsado con fuerza, y a cuestiones que el mismo gobierno no ha impulsado, por ejemplo, como la jurisdicción agraria digamos, el fondo de tierras vigorosamente para poder impulsar la transformación en el campo, que es el punto primero del acuerdo. Luego, de alguna manera, era una situación previsible, sigue siendo una situación previsible, y lo más complicado es que en el futuro no se avisora una salida fácil, porque el gobierno definitivamente no cuenta ni con la voluntad política ni con los recursos suficientes para, digamos, responder a las expectativas del acuerdo de paz. Lo interrumpo con la voluntad política, porque el presidente hace muy poco acaba de decir, Iván Duque, que asegura que ha hecho mucho más por la implementación del acuerdo de paz que Juan Manuel Santos, el presidente que hace parte del partido opositor a los acuerdos de La Habana, aseguró que el trabajo de su gobierno supera el del Nobel de la Paz, ¿correcto? Eso depende de dónde se mire. Yo creo que las instituciones que están haciendo un seguimiento cuidadoso de la implementación de los acuerdos de paz, especialmente el Instituto Kroc y el componente internacional de los acuerdos, la Secretaría del Componente Internacional de los Acuerdos, han señalado efectivamente disparidades, pero pues algunos logros, especialmente en términos de reincorporación, de atención a los excombatientes, de inicio de la implementación, por ejemplo, de estos planes PEDET, que como inmediatamente le digo, pues a su vez están afectados por otros factores de violencia. Luego, no es que no exista indicadores frente a los cuales se pueda utilizar cierta retórica. El problema es que normalmente en estos casos el entusiasmo se nota, el entusiasmo se ve. El entusiasmo, una de las partes centrales, no es solamente mostrar cifras, sino mostrar un liderazgo y efectivamente mostrar una estrategia que se concentra en los puntos nodales que se requieren en un momento. Eso es lo que en general digamos, no se le ve al gobierno, se le reclama, incluso se le reclama en las calles, porque efectivamente la ciudadanía, más allá de las cifras, tiene la convicción y más o menos la certeza de que el liderazgo en la implementación de los acuerdos de paz no es una prioridad en este gobierno. Mm. Muchísimas gracias por estas explicaciones, muchísimas gracias por estas aclaraciones sobre la situación en estos momentos en Colombia. Gracias por estar con nosotros, señor Borrero, de Instituto Capaz. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, muy amables.